1042 días, ni más ni menos, hemos tenido que esperar para ver a Marc Márquez por primera vez pasar la línea de meta en primera posición en una carrera de MotoGP. Es cierto que ha sido en una sprint race, pero mañana, si las cosas no se tuercen, pintan muy parecido a lo que hemos visto hoy. Sin embargo, te voy a explicar de qué dependerá que se pueda repetir o no en este vídeo y vamos a analizar tanto los problemas de Michelin, si está volviendo a jugar sus cartas o no, para tocar un poquito el campeonato y darle más emoción, y los buenos resultados de unos pilotos y los no tan buenos de otros pilotos. Pero como estábamos diciendo, lo que queda clarísimo es que un resultado tan positivo como este era completamente meritorio de, como dice el propio Marc Márquez, los pasitos prohibidos. Y es que efectivamente menuda fiesta, obviamente, como es lógico y esperable, el box de Gresini, porque además de que Marc Márquez ha ganado, Alex Márquez ha hecho un meritorio cuarto puesto, donde los tres primeros estaban en otro deporte, Marc mucho más en otro, por supuesto, y luego estaban el resto, donde Alex Márquez ha sido el primero de los mortales en una batalla singular con Miguel Oliveira, los cuales también estaban a un mundo del resto de pilotos. Sin embargo, hoy hemos podido ver muchas cosas de las cuales te advertí ayer. Y es que ayer sucedía una paradoja que en la FP1, quitando Ducatis de aquí y de allí, los pilotos que iban rápidos después ya no iban a ser capaces de ir rápidos y los pilotos que iban lentos en la FP1, en la FP2 iban a volar. Estoy hablando de las KTM y de las Aprilia. No en vano, Aprilia pasaba con todas sus motos directamente a la Q2 en una de las poquísimas veces que han conseguido algo así, tanto las oficiales como las no oficiales. Mientras que KTM, todo lo contrario, empezando de la mejor manera posible, llevaba a todos sus pilotos directos a la Q1 para tener que alcanzar en el mejor de los casos a dos de ellos llevarles directos después a la Q2 gracias a conseguir ser los más rápidos de la Q1. Pero te avancé que cuando la pista no está perfecta y cuando el clima no es de calor, de máximo grip, etc., las KTM dan un pasito adelante, sobre todo con respecto a las demás y en especial con respecto a las Aprilia, que sin poder montar el neumático medio no acaban de funcionar. Por lo que te dije, ten cuidado porque la Q1 será sobre las 10 y pico de la mañana y la Q2 15 minutos más tarde. De manera que estas serán las condiciones que favorecerán a KTM. Por ello, espero que den un pasito adelante importante. Y vaya que sí lo han dado. Porque en la Q1, precisamente, los dos únicos puestos que dan derecho a pasar a la Q2 para jugarse la parrilla definitiva entre los 12 más rápidos de todo el fin de semana, las ocupaban dos KTM. Una la de Brad Binder y otra la de Pedro Acosta, que tradicionalmente esta temporada están siendo los dos pilotos más rápidos. No en vano son los dos primeros colocados en la general también por parte de KTM, aunque recientemente Brad Binder le quitaba ese puesto de lujo al propio Pedro, que ahora habrá que ver, porque ya lo está recuperando otra vez, como el más rápido de la marca en la clasificación general, me refiero. Ahora faltaba ver si todo esto servía para algo más, puesto que muchas veces vemos que cuando pasan los pilotos a la Q1 utilizan un neumático más y que después, por tanto, tienen menos oportunidades en esta Q2 porque tienen uno o dos juegos menos de neumáticos con los que se juegan el tiempón a una vuelta. Y entonces, pues sí, has llegado a la Q2, pero hasta aquí hemos llegado porque no puedes jugártelas a igualdad de condiciones con los que ya estaban metidos en la Q2. Sin embargo, Pedro venía para dar un golpecito encima de la mesa y ya de primeras se colocaba entre los dos primeros. Lo sorprendente era que Marc Márquez, que el día antes había batido el récord con aplastante facilidad, se quedaba bastante lejos del propio récord que había marcado un día antes en la misma pista. Pero probablemente ya sabrás, una de las cosas que ha marcado todo lo sucedido en pista hoy era la lluvia de esta noche, lo cual había ensuciado mucho la pista y había convertido la pista en una pista mucho más lenta, y cuando ya se ha generado ese carril lo convertía en una pista monocarril y monotrayectoria. Si te salías de ella, jugabas al azar y podía salir mal la cosa. Sin embargo, y aun a pesar de los tiempos de Marc que estaban siendo mucho más lentos que los del día anterior, eran inalcanzables para ningún piloto, puesto que en el primer intentón fuerte, a pesar de que Pedro también estaba marcando una gran distancia con el resto de pilotos, se quedaba más de 6 décimas. Pero es que en la vuelta definitiva de Marc dejaba a 1,3 a propio Pedro, que en ese momento era el segundo. Pero acto seguido ya empezaban a colarse los Jorge Martín esperados, los Peco Bañaya después
y Pedro daba un último intento para, por 2 milésimas, si no recuerdo mal, o por pocas milésimas, quedarse con ese segundo puesto diciendo no. En primera fila hoy salgo yo, Charmander. Y así lo ha hecho, saliendo en primera fila y esperando que con ello pues fuera el trabajo mucho más fácil. Y a medias lo ha sido, porque realmente hoy ha vuelto a demostrar tanto lo que es capaz de hacer Pedro como lo que significa el MotoGP moderno. Probablemente, y con las condiciones de la pista, lo que dificultaba mucho también los adelantamientos por haber solo una trazada limpia, neta, por la que poder pasar, generaba que si te salías de la trazada en un momento no idóneo, te podía costar muy caro y al final una caída, porque encima cuando adelantas frenas un poco más fuerte, aceleras con la moto un poco más tumbada, todo esto en la trazada sucia es igual a desastre máximo. Así que de no haber salido en primera fila, probablemente habría costado caro. Y no solo eso, sino que el propio Pecco Bagnaia, que lo ha contado hoy, han pedido, por lo mal que estaba la pista, que por favor limpiaran la parrilla para que las salidas la moto no patinara porque podía ser peligroso. Pero no ha servido de mucho y han patinado prácticamente todos los pilotos. El primero, Pedro Acosta, el cual se ha encontrado en un momento extraño al final de la recta, cuando además de que había traccionado bien y había salido bien, ha podido superarle a Jorge Martín por eso, porque se ha quedado haciendo spinning en la parte final de la aceleración antes de llegar a la frenada. Pero ya antes de eso, el propio Pecco Bagnaia, que también salía desde la primera fila de la parrilla, tenía un gran problema con el spinning y la moto se iba de lado completamente hasta casi impactar con Alex Márquez. Afortunadamente, Pecco solo perdía unos puestos, pero ahí quedaba la cosa. Y esto, si te acuerdas, lo hemos visto en Japón con otros pilotos, incluso en Qatar, y no voy a dar nombres, en los que una vez había un problema en la salida, parecía que simplemente era un spinning de la salida o lo que fuera, se traducía en que después venía un problema de neumáticos. Es decir, no solo ha sido porque la pista estaba sucia, sino porque además de que la pista estaba sucia, algo chungo tenía ese neumático. Y así lo hemos visto, donde Pecco Bagnaia iba recuperando posiciones muy poco a poco, con calma, y cuando llegaba a la cuarta posición y ya a más de 1,5 segundos de poder atacar a Pedro Acosta, porque los 3 primeros se habían escapado, empieza a irse para atrás. Comete un error, ¡pum!, pierde 2 plazas. Comete otro error, pierde otra plaza. Comete otro error, pierde otra plaza. La defensa constante y sigue y lo intenta y vuelve y no y otra vez y para adelante y para atrás, con la triste noticia final para el propio Pecco de que no ha sido capaz de sumar ni un solo punto porque justamente ha quedado en 10ª posición, que es la primera que se lleva 0 puntos en las carreras al sprint, para el que no lo sepa. Así que hoy ha sumado 0 puntos y lo que eso significa, aunque ya desde la 5ª, 6ª posición, por los pocos que sumaba y teniendo a Jorge Martín en 2ª posición toda la carrera, había cambio de líder. Y efectivamente vuelve a ser el líder Jorge Martín, para darle mucha más emoción a este campeonato. Mientras todo esto sucedía, también por ejemplo en la salida, Aleix Espargaró tenía un problema parecido, después no es capaz de frenar la moto, se descontrola y lamentablemente toca a Fabio Di Giannantonio yéndose él al suelo. Esperemos que esté bien, porque de momento al menos no ha trascendido ninguna noticia física, así que quiero pensar que no ha sido nada grave. Pero como estábamos diciendo, y si nos vamos incluso un poquito antes otra vez, como decíamos, a la Q2, en la Q2 había una auténtica tragedia por las condiciones de la pista, en las cuales las 2 Aprilia oficiales habían quedado las 2 últimas. Y lo que es peor, Maverick Viñales había hecho un tiempo peor en la Q2 que el peor tiempo de Joan Mir en la Q1, que salía el último, es decir, que gracias a que estaba clasificado directo en la Q2 ha salido el 12º, pero si no habría salido el último de toda la parrilla. Aunque de poco le ha servido porque último ha quedado al final de toda la carrera y además a más de 36 segundos del líder, lo cual es muchísimo porque ha quedado a más de 5 segundos del penúltimo, que era precisamente Joan Mir. Como decía, las Aprilia te diría que funcionan fatal con estas condiciones. Y está claro, ¿no? Ni a Aleix Espargaró ni a Maverick Viñales se les ha olvidado montar en moto, pero lo sorprendente es que tanto en la Q2 como en la carrera, las 2 Aprilia no oficiales han sido capaces de quedar por delante de ellos. Y aunque en la Q2 solamente Joan Zarco se ha metido entre medios de las 4 Aprilia, en carrera Miguel Oliveira ha sido capaz de quedar quinto y todo el tiempo en una consistente buena posición. De manera que es muy difícil de hacer una lectura de qué es lo que realmente le ha pasado a las Aprilia hoy. Sea como sea, volvemos a la carrera donde, por supuesto, Marc, saliendo desde la pole, no iba a desaprovechar ese caramelito. Acostumbrados a hacer buenas salidas, a pesar de que la última tuvo un problema con el holshot, esta vez no ha sido así, y aunque la pista estaba sucia, Marc ha salido perfecto, sin ningún compromiso ni problema, ha cerrado las puertas en las 2 primeras curvas y, amigo, para Marc, ahí se ha acabado la carrera. Porque sí, efectivamente, nadie ha tenido en ningún momento la oportunidad de meterle mano a su posición de líder durante toda la carrera. Pero tengo que decir
que contra mi creencia y la idea que me había hecho de cómo iba a ser esta carrera, tanto Jorge Martín como Pedro Acosta, pero en especial Jorge Martín, ha estado bastante más rápido de lo que incluso yo esperaba y de lo que había demostrado, que en la Q2 también se ha visto lastrado por una caída en el primer intento de una vuelta lanzada. Pero, como decíamos, en las primeras vueltas la diferencia era muy pequeña, de entre 3 décimas aproximadamente y 3,5, que vuelvo a decir, no es que sea muy pequeña para ser MotoGP, pero que para lo que habíamos visto durante todo el fin de semana se había acercado mucho, teniendo en cuenta que aún las condiciones de la pista no eran fantásticas, lo cual estaba haciendo que Marc todavía brillara mucho más, porque hoy Marc tenía el día, o mejor dicho, el fin de semana. Sin embargo, esto ha durado 3-4 vueltas, donde a partir de la cuarta ya la distancia era demasiado notable, todavía estaba en el campo de visión, pero ya era inaccesible llegar a esos ritmos, y a partir de ahí ha habido un primer momento de bajón en el que Marc ha sido capaz de aguantar 1 o 2 vueltas más, y ni Jorge ni Pedro han podido aguantar eso, lo que ha generado ya una distancia bastante grande. Obviamente los dos lo han intentado todo, me refiero a Pedro y a Jorge, pero hoy Marc estaba en otra galaxia, y lo decía también el propio Pecco Bagnaia. Voy a ser muy directo con la pregunta, porque hemos visto en el box que cuando entrabas le decías al técnico de Michelin, segunda vez que pasa. No voy a decir nada de esto, digo solo que lo mismo que pasó ayer por la mañana ha sucedido hoy en la carrera. Son cosas que no puedes controlar, son cosas que pueden pasar. Lo único es que 2 veces en un mismo weekend es algo particular. Me acuerdo un poco el año pasado que pasaba, en las últimas carreras ha pasado tantas veces. Así que espero que esta temporada mejora y que solo ha sido un caso, porque no puede ser y perder puntos así no es normal, yo pienso. La salida ya ha sido complicada. No sé si es solo por eso, pero por ejemplo me estaba comentando Alex Rins y Aleix Espargaró que ellos, por ejemplo, han notado, Rins estaba en tu lado también como Morbidelli, que también estaba muy sucia esa parte del circuito y hacía que el neumático deslizase muchísimo. Sí, ayer primera cosa que he pedido a Safety Commission ha sido, por favor, tenéis que limpiar la starting grid, la parrilla de salida, y ellos nos han prometido de hacerlo y al final era un desastre. Cuando he llegado a la parrilla y he visto las condiciones, ya sabía que podía pasar, lo he intentado dejando un poco más lento el embrague, pero no ha sido lo mismo. Me ha patinado, al final la suerte ha sido que no es como Barcelona, que primera curva está tan lejos de la parrilla y al final no he perdido tanto, pero si tienes que ganar a un Marc así en estas condiciones, que ya era muy difícil, si sales así y pierdes tiempo en la salida no puedes ni pensarlo. ¿Crees que puedes pelear contra este Marc tal y como está siendo de fuerte en este circuito y después de lo que has ido probando, sobre todo pensando más en larga distancia que en estas solo 10 vueltas? Si todo va a ser normal, sin problemas, sí, podemos tener una posibilidad en las primeras vueltas a molestarlo un poco y ver lo que se puede hacer, pero pienso que de momento tiene algo más. Es normal, se ve claramente. Puede hacer cosas que a mí me faltan. No, yo no puedo. Lo he intentado, pero me caigo, así que por mañana tenemos que hacer algo más. Hay 2-3 curvas donde lo hace completamente diferente. Solo él puede hacerlo porque ni un otro piloto de Ducati puede hacerlo. Y es algo donde está marcando mucho la diferencia, porque en estas curvas puede tumbar mucho más, pero grados más, 4 o 5 grados más, sin que le pase nada. Así que es algo que solo él lo puede hacer. Dando una explicación de lo más interesante dentro de lo que podemos ver, oír, entender y él nos puede contar, en lo que encuentran en la telemetría, que básicamente no hace falta que te diga que si un mundo como MotoGP en el que se mide todo por milésimas, por millones de euros para ganar otra milésima y lo que haga falta, que un piloto con la misma moto, o vamos a decir la misma fábrica, porque ya no es la misma la GP23 que la GP24, pero es casi la misma, vamos a decir, y aún así es capaz de inclinar de 3 a 4 grados más en 3 curvas más, es una diferencia abismal, que además marca única y exclusivamente el piloto.
Obviamente, si la pista mejora, que es lo que todo el mundo espera que suceda mañana, van a forzar con la telemetría de Marc a hacer lo mismo que está haciendo él, para ver si les sale de un modo u otro, cosa que el propio Pecco lleva intentando todo el finde y ya nos ha avisado en 2 entrevistas que lo intenta, pero si lo intenta se va al suelo, así que por eso él no lo hace. Pero como estábamos diciendo, poco hay que decir de la performance de Marc, donde ha sido increíblemente rápido, audaz, correcto, sin errores, consistente, y todo esto le ha llevado a ganar una carrera en la que nadie ha podido ni acercarse ni un solo momento. Por detrás, Jorge Martín ha hecho prácticamente lo mismo, donde en los primeros compases nos hacían soñar con un duelo entre 3 o quizás entre él y Pedro Acosta, pero a partir también de la vuelta 4-5 ha marcado la diferencia suficiente como para que Pedro solo pudiera estar muy cerca, pero insuficiente para lanzar un ataque. Y Pedro, por su cuenta, pues ha hecho exactamente lo mismo, dándole un gran aplauso por varias razones. La primera, porque ha sido la vuelta al podium en cuanto ha dicho lo que había que hacer, cómo había que hacerlo, y volver a la moto que le funcionó y dejarse de tonterías, y ha funcionado. Y estas tonterías no las decide él ni es culpable él. Muchas veces la fábrica, después de ver sus buenos resultados, quieren confiarle a él prueba de material que no viene al cuento o que sobre todo no favorece, que traiga buenos resultados, y esto es muy importante. Así que, llegado cierto momento, Pedro ha dicho que no me deis más mierda, por favor. La moto que me funcionó, volved a traerla y no me habléis. Y mira lo que hace Pedro cuando pasa esto. Sobre todo teniendo en cuenta que ha tenido las grandes dificultades de tener que pasar por una Q1, después por la Q2, haciendo una gran segunda posición, a pesar de que era una clasificación extraña, porque Marc estaba en otro planeta Tierra y esto no te hacía entender si realmente los demás estaban siendo rápidos o no, y que se la ha tenido que jugar contra todas las otras Ducati, que a nadie le quite peso ni mérito al trabajo que ha hecho el propio Pedro. En la carrera no sabemos, porque Pedro ha dejado caer que si no hubiera tenido el problema de la salida, pues ahí se le ha complicado con Jorge, pero sin embargo es cierto que el ritmo, aunque en las primeras vueltas era muy parecido, cuando ha llegado a la parte final de la carrera, ya el ritmo del propio Jorge Martín era un poco más rápido. Lo que no me queda claro es si era porque Pedro simplemente ha aflojado un poco, porque ya sabiendo que no tenía nada que hacer, ¿para qué iba a arriesgar e irse al suelo? Y entonces a lo mejor le quedaba un poco más para haber podido pelear, o si por el contrario, aunque finalmente hubiera salido bien, el ritmo habría puesto a Jorge en segunda posición del mismo modo y al propio Pedro en tercera posición. Lo que me queda claro es que igualmente habría sido una oportunidad, porque adelantar con las condiciones de pista de hoy, como hemos dicho, era muy complicado, pero ha sido un podium bastante interesante a pesar de no haber visto adelantamientos. Otro punto importante por el que hay que felicitar a Pedro es porque la siguiente KTM, o sea que una vez más vuelve a ser el líder de KTM, ha quedado en sexta posición, pero no son 3 posiciones más, son más de 8 segundos en una carrera de 11 vueltas. Así que si el rookie le ha metido al buque insignia de la marca casi 1 segundo por vuelta, es una buena reprimenda para todos los demás pilotos de KTM, donde Jack Miller, además, piloto oficial, que ya no estará en la próxima temporada, ha sido el último, quedando a casi 20 segundos de Pedro Acosta en 11 vueltas, es decir, más de 1,5 segundos por vuelta le ha metido Pedro. Por detrás, como hemos dicho, un Alex Márquez también muy consistente, con una carrera relativamente cómoda a la que Miguel Oliveira no tenía la capacidad tampoco de atacarle. Una sexta posición para Brad Binder y una séptima posición para un Enea Bastianini que está sufriendo de lo lindo este fin de semana, que no ha sido capaz de pasar a la Q2 y que ha tenido que luchar remontando con las condiciones de pista adversas. Por detrás un Fabio Quartararo que parecía también dar pasitos adelante, pero ya se ha encargado de decir, amigo, ojalá, pero que haya hecho una buena carrera no significa que hayamos dado un gran paso adelante. Y finalmente Marco Bezzecchi, que como hemos dicho, le robaba el último punto a su gran amigo Pecco Bagnaia, y esperemos que no lo necesite a final de temporada para ganar el Mundial. Se quedaban fuera de los puntos Pecco Bagnaia, Raúl Fernández, Augusto Fernández, Jack Miller, Takaaki Nakagami, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini, Alex Rins, Joan Mir y Maverick Viñales. Lástima para Joan Zarco, que después de la gran clasificación, que salía desde la 10ª posición y teniendo en cuenta cómo estaban las cosas en el resto de Honda, pues se ha ido al suelo en las primeras de cambio y no ha podido hacer nada. Como decíamos, Marc estaba bastante contento y si nada cambia, todo hace pensar que por supuesto mañana debería de volver a ganar, pero si las condiciones de pista siguen mejorando, todo puede pasar, porque ahora mismo Jorge Martín es muy rápido, ha dado grandes pasos adelante y dará otro paso más adelante, pero Marc dará otro más, quién sabe. Sin embargo, el propio Pecco Bagnaia dice que ahora mismo Marc tiene más, pero si encuentran lo que necesitan, que cree que lo van a encontrar, por lo menos estar ahí para que en las primeras vueltas puedan darle guerra al propio Marc Márquez. Ahora, ¿será eso suficiente? Pues mañana volveremos a tener una salida en la que espero también que Pedro Acosta dé un paso adelante, pero como el propio Pedro ha dicho, cuando la pista mejore, volverán a complicarse la situación y las diferencias entre las motos van a quedar patentes. Por eso esta ha sido clarísimamente una de las carreras en las que más se ha visto el talento puro sin importar la moto.
Marc tenía una GP23 donde no ha importado si era la 23 o 24 por primera vez en muchas carreras, el talento estaba ahí, el que marcaba la diferencia era él. Jorge Martín, a pesar de los problemas y de todo lo que tú quieras, ha acabado estando ahí y siendo muy, muy rápido. De hecho, ha sido lo más rápido que ha sido en todo el fin de semana en esta carrera del sprint. Pedro Acosta, demostrando que los problemas recientes eran más de cuestiones de probar motos y cosas que no tenían a lo mejor todo el sentido del mundo. Cuando le vuelves a dar las cosas que funcionan, mira dónde está, y con la pista regular. Si luego otra vez KTM da un pasito hacia atrás, que parece que a mitad de temporada lo ha dado, cuando la pista mejore, volverá a verse un poquito más atrás. Pero, de momento, nos vamos a ir soñando con que mañana tendremos una batalla un poquito más emocionante e igualada, y por qué no, que al fin llegue la primera victoria de Marc Márquez en una carrera larga después de 1043 días. Al menos, como siempre te digo, esta es mi opinión. O sea, es que tú me puedes dejar tu opinión en los comentarios, yo te sigo leyendo por ahí, y lo más importante, que si no te quieres perder lo que suceda mañana con Marc Márquez, Jorge Martín, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia y todos juntos, solo tienes que suscribirte al canal con este botón que tienes por aquí, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y tú nos vemos en el próximo vídeo. Anda más caña, un abrazo, brother.